Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, nos acompaña pues en la mañana de hoy. Así que te agradezco, Luis Eduardo, que compartas nuevamente con nuestros televidentes y entremos en algunos detalles. Por ejemplo, se creó hace 2 semanas un gran nivel de expectativa. Una fuente anónima del Departamento de Estado habló de que se iban a ir desmontando algunas sanciones, que algunas personas iban pues a ser favorecidas, incluso que saldrían de la lista de los FAC del Departamento del Tesoro. Comenzó a abrirse un camino, ¿verdad?, a la par de conversaciones que ya se habían iniciado con otros actores políticos y sociales. Pero de repente, ¿en qué ha quedado eso? Porque desde Estados Unidos se inició una ofensiva, sobre todo del Partido Republicano, para bloquear cualquier posibilidad de avanzar en ese sentido, el tema petrolero, el tema de la libertad de presos políticos, el tema de los derechos humanos. ¿Qué ha ocurrido? Para ubicarnos en un contexto de que, ¿qué va a pasar entonces? Gracias, Carlos, por la invitación y contento de estar nuevamente con ustedes. Tú lo has señalado, se creó una gran expectativa tras los anuncios de un vocero del Departamento de Estado y tras varios encuentros que se celebraron. Hasta ahora se espera porque se concreten esos anuncios. Tenemos una fecha tope que es el 30 de junio, que es el día en que se vence la actual licencia que tiene Chevron de la OFAP y que permitiría, tal como se ha venido planteando, si se amplía, lograr un incremento importante en la capacidad de producción de crudo de Chevron y de las compañías que están vinculadas, Eni y Repsol, en la esperada decisión del Departamento de Estado. Nuestra experiencia, sobre todo la adquirida en los últimos meses, es que los procedimientos, los procesos en Estados Unidos son lentos, son complicados, son sujetos a distintas presiones y como quiera que está bien cerca la elección de medio término en noviembre de congresistas, de senadores, eso también crea un impacto importante sobre cualquier decisión que se tome. Adicionalmente a eso, tenemos a las puertas la Cumbre de las Américas, que pareciera, de acuerdo a lo que se filtra, que van a tener dificultades para lograr una buena convocatoria. CARICOM hace pocas horas se pronunció en el sentido de no señalar como positivo el hecho de que algunas naciones no sean invitadas. De tal manera que es complicado. Sí, sí. Ahora bien, lo significativo es que este vocero anónimo anunció esto y de repente se desató, pues, de parte del Partido Republicano, de algunos voceros, e incluso dentro del propio Partido Demócrata, una ofensiva en contra de cualquier iniciativa de poder acercarse y negociar con el gobierno venezolano. Bob Menéndez, que es del Partido Demócrata, senador, lo dijo, más Mario Díaz Balar, que es representante, el senador Marco Rubio, Rita Scott, otro senador. ¿Qué tanto puede eso presionar para que el gobierno de Biden detenga cualquier posibilidad de entenderse con el gobierno venezolano? Mucho, pero el gobierno de Biden tiene que sopesar si le interesa una eventual victoria en Florida, que en lo personal yo la doy por descartado en las elecciones de medio término, o si le interesa el tratar de estabilizar los precios del combustible y contener la inflación, lo cual podría afectarlo en los otros 49 estados de la Unión. Los senadores y congresistas que tú acabas de nombrar, omitiste por ejemplo a María Elvira Salazar, que fue de las más radicales en sus declaraciones de estos días. Dijo algo así como: nos veremos en noviembre, apuntando el dedo hacia Biden. Entonces, ellos están naturalmente defendiendo sus plazas. Los estudios que yo he visto muestran que hagan lo que hagan, los demócratas perderán Florida, de tal manera de que deberían ponerle la vista y se la están poniendo al resto de los estados de la Unión. Te iba a preguntar, ¿qué tanto este exilio venezolano que está en Miami ejerce presión y puede tener un peso decisivo determinante? ¿Ninguno o mucho? Bueno, matemáticamente muy poco. De acuerdo a cifras que manejamos para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el exilio venezolano tiene registrado para votar unos 5.000 electores en un estado que, como Florida, tiene 12 millones de electores. Es decir, la cifra desde el punto de vista aritmético es insignificante. Pero más allá del tema electoral. Pero el tema fundamental es la capacidad que tiene de influir en la población electoral
nicaragüense y cubana, que esa sí tiene un peso importantísimo en Florida. De tal manera que el tema que está planteado, no solamente el caso venezolano, sino que simultáneamente, un día apenas antes, el presidente Biden y su gobierno ahí sí anunció oficialmente una serie de flexibilizaciones para Cuba. Se restablecieron los vuelos plenos. Las remesas, en fin. Las remesas, que tenían una limitación de $1.000 por trimestre, se liberaron también, de tal manera de que las dos decisiones, las referidas a Cuba y las referidas a Venezuela, se han convertido en un lema de campaña electoral en Florida. Pero reitero, el gobierno americano tiene en este momento la difícil decisión de pensar qué importa más: un eventual resultado favorable en Florida, que, insisto, doy por descartado que no parece posible, y un mejor resultado en el resto de los estados de la Unión, sí, que también parecen difíciles. Pareciera, todo indica que los demócratas se aproximan a una derrota aplastante en las elecciones de medio término. Bueno, fíjate, pero yo me refería paralelamente, Luis Eduardo, al tema del lobby. El lobby del exilio, el lobby de la oposición venezolana en el exilio. ¿Qué tanto puede influir para que no avance ese proceso de negociación entre el gobierno de Biden y el gobierno de Maduro? Mucho. Han estado produciéndose visitas en Venezuela en las últimas semanas de bajísimo perfil. Es más, el viernes pasado un alto funcionario del gobierno americano estuvo aquí, pasó absolutamente desapercibido, pero en las muchas reuniones... Ese fue el que hizo alguna sugerencia a Jorge Rodríguez y por eso Maduro dijo, vete de aquí, pero nunca supimos qué fue lo que le planteó a Rodríguez. Fuera de las cámaras te digo quién, sí. Y te quedaréis asombrado, pero es uno que, según los que han asistido a reuniones, cuando habla se esfuerza en decir con mucha autoridad, Mr. President, Mr. President. Pero en todo caso se han producido varias visitas, muchas visitas, y en cada una de ellas nos han insistido. Incluso en la última yo tuve la ocasión de personalmente conversar con una funcionaria americana que estaba levantando el reporte. Me dice: mire, o sea, el gran problema que ustedes tienen, los venezolanos en general, es que han dejado que unos muy pocos copen la escena en Washington, que durante muchos años se han convertido en unos influencers importantes en la política americana, ante un vacío que un sector de la oposición venezolana ha dejado, pero que también que el propio gobierno venezolano ha dejado. Y es posible que esa otra oposición, por ejemplo, la que representa Alianza Democrática y otras organizaciones, pueda también tomar la iniciativa y tomar un espacio frente al gobierno. Estamos procurándolo, pero reitero, eso implica el superar años de... La palabra correcta es dejadez. Nosotros el año pasado estuvimos en Ginebra, estuvimos en Bruselas, tratando de empezar a armar una capacidad de mostrar lo que es el país en realidad, pero no es fácil. Pero el gran responsable también de que esto haya pasado a ser así es el propio gobierno venezolano. Nuestra percepción es que tanto en Europa como en los Estados Unidos, el gobierno venezolano durante muchos años ha descuidado la capacidad de mostrar lo que es. Cuando viene a Venezuela una visión extranjera, ven la realidad y se quedan asombrados. Dicen, pero bueno, aquí el interinato es una ficción. Aquí hay un gobierno que es cierto, muchos rechazamos, pero que está en el ejercicio pleno de su poder. Aquí hay unas instancias de poder público que están en plena facultades. Las otras instancias, que incluso algunas de ellas residen fuera, son absolutamente fantasiosas. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis Eduardo, que tenemos que cumplir con un compromiso y retornaremos en breve. Bueno, seguimos conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Conciliación o Reconciliación Nacional. Bueno, pero está lo del diálogo, Luis Eduardo, está lo de las conversaciones. Hubo un encuentro entre Jorge Rodríguez y Gerardo Blay. Hay la expectativa de que se incorporen otros factores, otros actores políticos y sociales que ya lo han hecho de paso con conversaciones anteriores con el gobierno. O sea, ¿cómo hacer converger todo eso para que esas negociaciones, que yo no sé, me da la impresión que México no retorna, sino que las cosas van a ser aquí? Yo no sé qué percepción tienes tú. Bueno, hay dos posiciones, digámoslo así, en relación a la siguiente etapa del diálogo, que todos apostamos que se realice, porque no hay otra salida en Venezuela que no es dialogando, reconciliándonos, garantizando la paz, haciéndola sustentable. Pero, ¿cuáles son las dos posiciones? Quienes creemos que el diálogo tiene que ser inclusivo,
no limitado a los factores políticos o a una parte de los factores políticos, sino incluidos todos, pero también los empresarios, los representantes de las academias, de las universidades, los medios de comunicación. Una segunda posición que nos distancia es la sede. No hay ninguna razón, insistimos, hasta el cansancio, en que se sesione en México. Quienes van a reunirse en México, quienes se han reunido en México, en medio de toda una compleja logística, el fin de semana los consigues tú aquí en Caracas, paseando por las Mercedes. De tal manera que, ¿por qué ir a México, que nos distancia del país? La tercera situación que nos separa y que nosotros insistimos hasta el cansancio es que no puede priorizarse lo político electoral, que lo que tiene que priorizarse son los asuntos económicos y sociales de Venezuela. Hay demasiado por resolver para garantizar, relanzar la economía. Sí, es importante eso que señalas, porque sí, lo que se percibe digamos, del grupo de organizaciones que están alrededor de la plataforma unitaria es el tema de una candidatura presidencial, el tema de unas primarias, el tema de ir hacia unas elecciones que serán dentro de 2 años. Es un error gravísimo, pero muy grave. Y la gente anda en otra cosa, o sea, en el día a día, en ver cómo resuelve sus problemas. Es así, Carlos. Yo estoy en la calle, tengo la oportunidad, vengo de pasar 2 días entre Santa Cruz, Santa Rita, Villa de Cura y Maracay. Ahí nadie me habló de candidaturas presidenciales, de elecciones presidenciales. Ahí todo el mundo lo que habla es de sus problemas, del salario, de las pensiones, de las jubilaciones, del agua. Entonces, tú no puedes enfocarte en unas elecciones que ya nadie, absolutamente nadie duda que serán en el 2024. Tú tienes que enfocarte en darle soluciones que se pueden abordar desde el punto de vista común a los muchos problemas de los venezolanos. Y en el caso de los que aspiremos y tenemos que incluirnos en conducir a Venezuela a partir del 2025, tenemos también que presentar una propuesta. Primero tiene que haber la propuesta país, primero tiene que haber un proyecto país. Un programa claro, en común. Porque no se trata de que vota por fulano porque es bonito o porque me cae bien, sino qué propuestas vas a presentar. Ayer estábamos recordando, Acción Democrática cuando se fundó hace ya casi 81 años, presentó una propuesta en el área petrolera, en el área educativa, en el área cultural. Entonces cualquiera que vaya a compartir con los venezolanos esa propuesta va a lograr Ahora, simpatías. fíjate, ¿qué posibilidades hay de que se avance, siendo pues el territorio venezolano la sede de nuevas conversaciones, de que la gente de la plataforma, la gente de la alianza, la gente de algunas organizaciones no gubernamentales, de organizaciones sociales, de una vez establezcan unas coordenadas para entenderse y poder conversar con el gobierno en búsqueda de precisamente enfrentar problemas como los que señalas? Yo soy moderadamente optimista con esa posibilidad. Sin embargo, hay que insistir frente a los ¿Tú no crees que la gente de observadores? la plataforma se va a reunir, por ejemplo, con ustedes, con gente de la alianza? Se reúnen a lo mejor en privado, ¿no? Pero digo, de cara a buscar conversaciones con el gobierno, con una plataforma en común. Ha sido nuestro planteamiento, el diputado Luis Romero lo declaró precisamente ayer, que conviene que nos sentemos para presentar frente al oficialismo una propuesta común. Pero, reitero, uno de los grandes problemas es que los observadores y los mediadores internacionales se han convertido en una especie de tutores. Entonces, este es un problema de los venezolanos. Uno agradece la participación de Noruega y de otros países, entre ellos Estados Unidos, interesados en el tema, pero tienen que comprender que este es un problema nuestro. Pero quienes primero tenemos que comprenderlo somos los propios venezolanos. El tutelaje es lo peor que puede pasarnos en una situación como la que actualmente vivimos, que pasa el tiempo sí, y no se encuentran soluciones. Ahora fíjate, la semana pasada estábamos acá conversando con Timoteo Zambrano y él decía que esos actores, incluso del exilio venezolano, deben ser sustituidos por otros. ¿Por qué bueno, tendrá sus razones, ¿no? Pero eso es posible, cambiar a los que son voceros con fuerza, esos que tú señalabas antes, que hacen lobby y que tienen alguna fortaleza y que han tomado espacios en Washington, sustituirlos por otros a la hora de una negociación o de otras conversaciones. Es conveniente, e incluso en organizaciones que se encuentran... Hablan de incorporar, decía Timoteo, a otras personas en el exilio que están dispuestas a incorporarse a un proceso también de conversaciones. Yo respeto, Carlos, muchísimo a los que están en el exilio, por las razones que sean. Pero cuando yo estudié afuera y 3 años que estuve afuera, cuando regresé al país, tenía una percepción equivocada de Venezuela, porque uno se desconecta. Ahora, imagínate que tienen 4, 5, 10, más años incluso fuera de Venezuela, entonces tienen una percepción incorrecta de la realidad nacional y sus prioridades pasan a ser otras. De tal manera que ese planteamiento de Timoteo Zambrano es correcto, pero no solamente
lo promueve él, sino que nosotros, de acuerdo a los intercambios informales que tenemos con otros sectores de la oposición, hemos percibido que en las propias organizaciones que están en la plataforma unitaria hay ya un debate acerca de cuál debe ser el norte a seguir y que ese norte tiene que, de alguna manera, ser dictado por los que están en Venezuela. Eso no es nuevo. Durante la dictadura de Pérez Jiménez había una dirección en el exilio y una dirección en el país de la resistencia y de la clandestinidad. Y al final se tuvo que imponer la dirección que estaba en el país. ¿Por qué? Porque los que estaban afuera, 5, 6, 7, 8 años fuera, empezaron a tener una idea distinta e incorrecta de la realidad nacional. De tal manera que nosotros apoyamos plenamente esa propuesta de Timoteo y que sean factores nacionales que residan en el país los que coprotagonicen esta nueva etapa del diálogo. Bueno, por lo pronto todavía no se sabe cuándo se van a reanudar los contactos y las conversaciones. Y con esto cerramos. No se sabe, pero estamos todos insistiendo en que se reúnen prontamente porque no hay salida distinta, Carlos, venezolanos, al diálogo y al entendimiento. No hay otra posibilidad. Aquí no hay atajos ni nada distinto a la búsqueda de consensos para resolver el problema de Venezuela. Eduardo, muchas gracias por toda esta información que hemos compartido con nuestros televidentes. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.